centrarnos en un tema fundamental para cualquier persona que quiera entender cómo funcionan los proyectos empresariales desde una perspectiva financiera. El análisis económico y financiero de la inversión. En esta presentación exploraremos el concepto de inversión no solo como sinónimo de ahorro o gasto, sino como una decisión estratégica que implica destinar recursos de hoy para obtener beneficios en el futuro, ya sean económicos, operativos o de posicionamiento de mercado. Comenzaremos viendo qué es un proyecto de inversión y por qué debe analizarse desde tres ángulos clave: el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio financiero. Sobre esa base desglosaremos los componentes del costo total de inversión directa, que incluye los activos fijos como los terrenos, edificios, maquinaria y patentes, y los activos nominales, que son los gastos de organización, licencias, puestos en marcha y capacitación, y el capital de trabajo, es decir, los recursos necesarios para operar sin interrupciones. También analizaremos la importancia de los costos de producción, distribución y administración y la diferencia clave entre los costos fijos y variables para entender cómo impactan en la rentabilidad del proyecto. Al final, lo que buscamos es responder una pregunta esencial: ¿cómo se determina si una inversión vale la pena? Y para ello, no basta con tener una buena idea, se requiere conocer a fondo los números, los riesgos y el ciclo del negocio financiero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Quintal y les voy a hablar acerca de tipos, características y componentes de la inversión. El análisis económico nos permite conocer cómo se da la rentabilidad, tanto los ingresos como los egresos de una empresa, como su nombre lo indica. Pero no solo esto, sino que también nos permite detectar problemas y tomar mejores decisiones para que la empresa o la entidad siga avanzando en la inversión. Por otro lado, el análisis financiero se enfoca más que nada en lo que viene siendo estudiar la liquidez, la solvencia y también el flujo de efectivo de una empresa. La liquidez es más que nada la capacidad de pagar las obligaciones a corto plazo. Por otro lado, la solvencia es la capacidad de pagar o el dinero a largo plazo. Es por eso que el análisis económico y el financiero, pese a que son muy diferentes, se complementan. Es importante mencionar que, por ejemplo, el análisis económico va más que nada al hecho de generar ganancias y dónde se usan estas, mientras que el análisis financiero va más que nada a la parte de la solvencia económica, del generar flujo de efectivo, y es por eso que es muy importante al momento de conocer un poco más de las empresas, porque incluso si una empresa tiene muy buenas ganancias y no tiene un buen flujo de efectivo, puede meterse en problemas económicos. Una frase que me gustó mucho es que el análisis económico es el motor y el análisis financiero es el combustible que permite que una empresa esté bien. Ok, la inversión es un término económico que va muy relacionado con el ahorro, el uso de capital y también la decisión de postergar el consumo actual para esperar y obtener un beneficio a futuro mejor. Entonces, la inversión no solo la hacen las empresas, sino también la hacen las personas, por ejemplo, con la adquisición de alguna propiedad. Las empresas la pueden hacer en cuanto a una remodelación, una compra de equipos para sus trabajadores, y por otro lado, en la macroeconomía, el Estado lo hace en la remodelación de carreteras, etcétera, para una mejor calidad de vida. En general, la inversión no es un gasto, sino es algo que a futuro, si se maneja correctamente, se puede obtener algún beneficio de este. Es por eso que un proyecto de inversión es el conjunto de recursos tanto humanos como materiales encargados de producir un servicio para el cumplimiento de diversos objetivos. Un proyecto de inversión no depende de otro proyecto de inversión. Es decir, un proyecto de inversión no solo es una idea
sino que tiene una magnitud y una autonomía que se valen por sí solos. Esto quiere decir que para que un inversionista pueda tomar la decisión de invertir o no en el proyecto, tienen que por lo menos revisar tres aspectos fundamentales, que son el análisis de mercado, el análisis técnico y también el análisis financiero. Si estos tres resultan viables, el inversionista podrá tomar la mejor decisión al invertir. Sin embargo, también se pueden realizar modificaciones al proyecto para que en un futuro se pueda invertir en este. El costo total de la inversión directa es el análisis económico y financiero de un proyecto de inversión que requiere comprender de manera integral sus tres grandes componentes, que son el activo fijo, el activo nominal y la capital de trabajo, cuya suma conforma el costo total de inversión directa. A continuación, mi compañero Emanuel les va a hablar más a detalle sobre estos tres puntos y les dará ejemplos sobre cada uno. Buenas noches, mi nombre es Emanuel González Mena, su servidor, y vengo a hablarles un poquito acerca del término activos fijos como parte de nuestro proyecto de formulación y evaluación de proyectos. Bueno, antes que nada necesitamos determinar a qué hace referencia el término activo fijo cuando nos hacemos la pregunta, ¿no? Y como bien lo retrata nuestra presentación, encontramos que son bienes tangibles o intangibles de una empresa legalmente constituida de cualquier tamaño y giro de actividad, y por lo general estas sirven para que esta funcione de manera normal. Igual podemos determinar que se trata de elementos que no están destinados a la venta, es decir, que no tienen relación con el área comercial y de ganancias, sino que se utilizan dentro de los procesos productivos y operacionales de nuestra empresa. Continuando con nuestra presentación, ahora tenemos el término de pasivo fijo. Si bien este término no se encontraba dentro de nuestro rango de investigación, nosotros hemos decidido investigarlo, ya que se encuentra estrictamente ligado y relacionado con el término de activo fijo. Veamos por qué. Bueno, a continuación en nuestra presentación se describe que el pasivo se entiende por las obligaciones de una empresa o persona, es decir, a su deuda con diversos tipos de acreedores. El pasivo es entonces el contrario del activo, que representa por su parte los bienes y derechos financieros que posee dicha persona o empresa. Bien, ahora toca diferenciar los diferentes tipos de activos fijos que podemos encontrar. Primero tenemos el activo de bienes tangibles. Bien, como su nombre lo describe a continuación, pues encontramos que son todos los tipos de bienes que podemos ver, tocar o percibir a primera vista. Cabe destacar que este es uno de los más conocidos y representativos. Podemos determinar, como menciona la presentación, que se está hablando de activos de larga duración como terrenos, edificios y equipos utilizados en las operaciones de compañía. Podemos encontrar algunos ejemplos como lo pueden ser propiedades, vehículos, edificios, y uno de los más representativos pues podría ser el oro, ¿no? Continuando tenemos uno de los menos conocidos, pero uno de los más importantes. Bueno, tenemos a los activos de bienes intangibles. Como bien menciona ahí el nombre de los activos, pues son aquellos que no podemos ni tocar, ni ver, ni percibir en primera instancia, pero sí uno de los más importantes. ¿Qué nos dice la presentación? Bueno, son de larga duración y no tienen forma física. Más bien estos activos son derechos especiales por patentes, derechos de autor y marcas comerciales. Uno de los ejemplos más importantes que podemos encontrar aquí podrían ser las acciones en la bolsa, por ejemplo, o patentes sobre empresas multinacionales como lo podrían ser Coca-Cola o Pepsi, por ejemplo. Encontramos ahora uno de los más curiosos, si lo vemos así, los activos de recursos naturales. Estos, por su parte, hacen referencia a un lugar que se puede adquirir con el fin de extraer o remover parte de sus recursos valiosos, como menciona la presentación, como podría ser el petróleo, minerales o madera. Esos activos, por su parte, se desgastan por medio del agotamiento. ¿A qué se refiere esto? A que el gasto de agotamiento es la proporción en base al costo de recursos naturales que se va a gastar a lo largo de un periodo determinado. Bien, ahora toca representar qué es un activo nominal.
Bueno, un activo nominal, como bien se retrata en nuestra presentación, son derechos sobre los valores monetarios o numéricos, específicamente dinero, como efectivos, bonos o cuentas por cobrar, cuyo valor se expresa en términos monetarios y no en bienes físicos. Exclusivamente, pues hablamos de dinero, ¿no? Estos, por su parte, se dividen en los siguientes conceptos: gastos de organización, gastos en patentes de licencia, gastos de puesta en marcha y gastos de capacitación. Más adelante vamos a describir a detalle cada uno de estos conceptos. Los gastos de organización, en primera instancia, hacen alusión a todos los gastos que se ven englobados dentro de la empresa para que ésta funcione de manera normal: diseño de sistemas administrativos, costos legales o costos para construir la empresa, por ejemplo, o operadoras dentro del proyecto. Esto es sumamente indispensable para que podamos iniciar con la etapa preliminar de nuestro proyecto. Como mencionaba anteriormente, ahora encontramos a los gastos en patentes y licencias. Corresponden al pago por derechos de autor o uso de una marca, formulan en procesos productivos, y a los permisos municipales, autorizaciones notariales y licencias generales para que certifiquen el funcionamiento de un proyecto. Este se basa mucho exclusivamente si vamos a trabajar con empresas multinacionales, como mencionaba anteriormente. Si nosotros vamos a hacer uso de un nombre o empresa de marca preestablecida, es necesario costear este tipo de gastos a lo largo de ciertos periodos. Otro que está muy relacionado con los gastos administrativos, pero por su parte este hace referencia a los gastos en marcha. Y como menciona la presentación, son todos aquellos que deben realizarse al iniciar el funcionamiento de las instancias, tanto en la etapa de las pruebas preliminares como en el inicio de las operaciones, y hasta que éste alcance un funcionamiento adecuado. Ahora bien, encontramos a los gastos de capacitación. En cuanto a lo que a un servidor concierne, es uno de los más importantes, ya que, como menciona nuestra investigación, consiste en aquellos tendientes a las instrucciones y adiestramiento, preparación de nuestro personal para el desarrollo de sus habilidades y conocimientos que se deben adquirir con anticipación a la puesta de marcha de nuestro proyecto. Es sumamente indispensable mantener a nuestro personal sumamente capacitado y adiestrado, ya que es indispensable para que estos puedan cumplir con sus funciones dentro del proyecto y de la empresa de la mejor manera. Ahora tenemos el concepto de capital del trabajo. Bueno, y como se menciona en la presentación, dice que es la suma total de recursos estables que la empresa necesita invertir para mantener un conjunto de stocks, una cartera de títulos, al fin de que ésta pueda funcionar normalmente sin crisis ni interrupciones. Bueno, pues esto hace referencia claramente, ¿no?, a todos los gastos que engloba el hecho de sostener la empresa. Encontramos un pequeño diagrama del lado derecho con algunos apartados en los que podemos encontrar las compras de las materias primas, por ejemplo, el área de stocks, producción, productos terminados y ventas a crédito. Es sumamente curioso que en el área del diagrama pues podamos interpretar, ¿no?, que al principio el capital se encuentra en el área de caja, ¿no?, el fondo de caja, y genera pues un ciclo sin fin, ya que este se divide en las etapas que atraviesa el proceso, finalmente hasta llegar a la de cobranza, donde nuevamente pues el capital pasa a formar parte del área de caja otra vez. Algunas de las principales ventajas que podemos determinar en el área de los costos pues son las siguientes: pues proporcionar información sobre las fases de planeación de los proyectos, nos da un mejor control sobre las operaciones de nuestra empresa en cada apartado, mejora la toma de decisiones, la formulación correcta de los estados financieros, determinamos si nos encontramos en números rojos o en números verdes, y la elección de alternativas para desarrollar a lo largo de nuestro proyecto. Llegamos al apartado del costo total. Y bueno, ¿a qué se refiere cuando nosotros decimos el costo total, no? Bueno, económicamente hablando, representa en términos generales toda la inversión necesaria para producir y vender un artículo. Anteriormente pues habíamos hablado sobre el costo total para el manejo y puesta en marcha de nuestra empresa. En este caso se focaliza únicamente en el producto.
algunas de las etapas y costos que engloban a la producción de nuestro producto, pues podría ser el costo de producción, el costo de distribución y el costo de administración. Bueno, ahora llegamos al apartado en donde diferenciamos los tipos de costos que encontramos. Y bueno, encontramos dos. El primero, pues es los costos fijos. Son aquellos gastos que una empresa debe cubrir de manera constante, independientemente del nivel de producción o ventas. Bueno, estos son de carácter obligatorio, ¿no? Los encontramos de forma obligatoria dentro de nuestra empresa y son aquellos que se deben cubrir de forma obligatoria. Algunos ejemplos que podemos encontrar podrían ser, por ejemplo, el alquiler. Si nosotros nos encontramos en un recinto en el cual rentamos, pues es necesario cubrir este gasto, ¿no? De alquiler, gastos de mantenimiento, gastos de servicios auxiliares, por ejemplo, agua, servicio de red eléctrica, por ejemplo, son gastos fijos que debemos contabilizar dentro de nuestra etapa del proyecto, que no se nos pase ninguno. Finalmente, pues encontramos a los gastos variables. Estos, como bien su nombre pues lo dice, son aquellos que pues suelen variar en relación a factores externos. Podemos encontrar en la presentación que dice que son aquellos costos que se modifican o varían en función de la producción que se desarrolla dentro de una empresa. Bueno, podemos encontrar, por ejemplo, las materias primas. Nosotros como productores, pues no tenemos el acceso directo pues a estas materias primas y necesitamos enlazarnos a través de un productor. En este caso, el productor se encarga de vendernos la materia prima y él sujeta el precio de esta materia prima al momento del mercado. También encontramos las depreciaciones y amortizaciones. Bueno, pues hablando abiertamente, pues el mercado es el que determina muchas veces si algo se deprecia, devalúa o se amortiza dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos, ¿no? Y como mencionaba pues anteriormente igual, este tipo de valores pues no dependen de nosotros, sino que es relacionado de externos. ¿Qué es la capital de trabajo? La capital de trabajo corresponde a los recursos necesarios para operar durante un ciclo productivo completo, desde la compra de insumos hasta el cobro de la venta. Su correcta gestión evita crisis de liquidez y permite mantener stocks, cuentas por cobrar y pagos a proveedores. La circulación del capital de trabajo refleja el flujo caja, compra de materias primas, producción, venta de crédito, cobranza, retorno a caja. ¿Cómo se calcula la capital de trabajo? La capital de trabajo se calcula en una ecuación donde la capital de trabajo es igual al activo corriente más el pasivo corriente. En la práctica, para un proyecto nuevo se estima como los gastos operativos de los primeros 6 meses, usualmente de 1 a 6 meses, hasta que las ventas generen flujo positivo. ¿Por qué es importante la capital de trabajo? Sin capital de trabajo suficiente, nos quedamos sin inventario la primera semana. No podemos pagar renta y nos desalojarían. Y por lo tanto cerraría el negocio a los 3 meses. Con el capital de trabajo adecuado, puedes operar sin estrés financiero. Pagas todos los gastos fijos a tiempo y llegas a un punto de equilibrio. En conclusión, la inversión es el uso de recursos para obtener un beneficio. Un proyecto de inversión se analiza mediante estudios de mercado técnico y financiero. El costo total de la inversión directa se compone de activo fijo, bienes duraderos, tangibles como terrenos y maquinaria, intangibles como patentes y recursos naturales. Son inversiones rígidas a largo plazo y con riesgo. Los activos nominales son gastos previos a la operación, como organización, patentes, puesta en marcha, alquileres, publicidad y capacitación del personal. En la capital de trabajo son los recursos necesarios para operar durante un ciclo productivo, desde comprar insumos hasta cobrar ventas. Incluye caja, inventario y cuentas por cobrar. El costo total son fijos más variables, es todo lo necesario para producir y vender. Los costos fijos no cambian con el volumen y los costos variables cambian con la producción. Importante, controlar estos gastos y gestionar correctamente el capital de trabajo permite tomar decisiones viables y rentables.